¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Queridos hermanos, les saludo en esta mañana en el nombre de Jesús y quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes. Así que les invito a que pueda abrir la escritura en capítulo 11 de Juan. Vamos a tener abierta la escritura en este capítulo. Pero antes de esto, le invito a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de usted, Padre bendito, con un corazón agradecido, Señor, por lo que usted ha hecho con cada uno de nosotros, Señor, por permitirnos, Señor, y bendecirnos con un día más de vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por el hermoso Espíritu Santo. Le damos gracias por nuestro amado Señor Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, yo le pido en esta hora, bendito Señor, que usted abra nuestros ojos espirituales, Señor, para recibir, Señor, y entender, comprender el alimento que usted tiene preparado para el día de hoy, Señor. Se lo pido, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, mis queridos hermanos, entonces, vamos a Juan capítulo 11. Vamos a leer la versión Reina Valera de 1960. Y el versículo número 1 dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Vamos a ver el significado de Lázaro. Lázaro proviene del hebreo Eleazar, que significa Dios ha ayudado. Juan en este capítulo nos revela la historia de tres hermanos, Lázaro, Marta y María, que vivían en Betania, una aldea a unos 3 kilómetros de Jerusalén, a la falda del Monte de los Olivos. Y el significado de Betania en hebreo significa casa de frutos, o casa de dátiles, o casa de pobreza. Betania era un lugar que el Señor Jesús, al parecer, le gustaba visitar, y en especial a la familia de Lázaro, porque ellos tenían una hermosa amistad. En la versión Katoch, el versículo 1 dice lo siguiente: había un hombre que había caído enfermo. Su nombre era Eleazar, y él era de Beti Ayam, el poblado donde vivía Miriam y su hermana Marta. En el verso número 2 dice lo siguiente: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Este versículo lo encontramos también en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 1 y 8, cuando Jesús es ungido en Betania. Dice el versículo 12, capítulo 12, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, e hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Vamos a explicar un poquito lo que significa esta palabra. Una libra de perfume de nardo significaba a más de 300 denarios, lo que era un salario
de un jornalero por 300 días de trabajo, prácticamente un año. Utilizar un perfume puro y costoso que solo lo usaban los reyes en ocasiones especiales. Este acto de María significaba un acto de gratitud, un acto de amor, un acto de adoración, de devoción y de respeto hacia el Señor Jesús. Y cuando María unge los pies de Jesús y luego los limpia con su cabello, ella está anticipando las acciones de Jesús en la última cena. Cuando el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos y le enseña cómo amarse los unos a los otros. Es un servicio, un sacrificio, y podemos ver acá reflejada la humildad. Continuando con el verso 3, la palabra dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Quién era el que estaba enfermo? Lázaro. Efilio o filia en griego significa amistad o amor fraterno, porque acá ellas dicen: el que amas está enfermo. Las hermanas, ¿cierto? Marta y María enviaron a un mensajero a decirle estas palabras a Jesús. Las hermanas lo primero que hicieron fue llamar al Señor al ver su hermano enfermo. Tenían conocimiento ellas, ¿cierto? Como familia, de que Jesús amaba a su hermano Lázaro. Ellas sabiamente lo primero que hicieron fue llamar a Jesús. Y nosotros, mis hermanos, ¿qué hacemos en momentos de dificultades? ¿Le buscamos inmediatamente o buscamos otras alternativas antes de buscar a Jesús? Versículo número 4. Oyendo a Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El mensaje que las hermanas enviaron a Jesús es que Lázaro está enfermo. No le dicen que va a morir, no le piden que le sane, solo le mandan a decir que Lázaro está enfermo. ¿Y por qué Jesús responde que la enfermedad no es para muerte? Jesús se está anticipando al milagro de resurrección, mis queridos hermanos. Jesús estaba enfatizando que Jesús estaba muerto. Nosotros también debemos entender que Jesús murió de acuerdo a Hechos, capítulo 3, versículo 15, versión Reina Valera. Dice: y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y en Romanos 8, versículo 11, la palabra dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vuestros pecados mortales por el espíritu que mora en nosotros. Mis hermanos, le hago la siguiente pregunta: ¿Jesús murió o no murió? ¿Lázaro murió o no murió? De acuerdo a esto, tenía que morir. Y los discípulos no entendían en un principio de que estaba muerto, sino que pensaban que Lázaro estaba dormido, pensaban que Lázaro estaba reposando del sueño. Y cuando Jesús le dice que esta enfermedad no es para muerte, él ve la oportunidad de glorificar al Padre, ve la oportunidad de glorificar a Dios y también de honrarse a sí mismo de una forma humilde, ya que Jesús dice que el Hijo de Dios sea glorificado. El Señor Jesús estaba dando a entender que la muerte no sería el final de esta enfermedad, que la muerte no saldría victoriosa. Es el mensaje que el Señor nos quiere dar. Y en el versículo 5 y 6
la palabra dice así: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más Jesús en el lugar donde estaba. El amor que Jesús sentía por cada uno de ellos se confirma en varios versículos de este mismo capítulo, y también en el versículo 12:36 dice la palabra: dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. El Señor tenía una linda amistad con estos hermanos y les amaba. Les amaba a todos sin importar la diferencia que existía entre ellos, y a menudo, ¿cierto?, les visitaba en el hogar. Otra pregunta que les quiero hacer: ¿por qué Jesús se quedó 2 días más en el lugar? ¿Cuál fue el propósito? Jesús no fue enseguida a ver a Lázaro, se quedó 2 días más antes de ir a visitarle. Jesús prolongó su viaje 2 días más para que Lázaro muriera antes de poder realizar la sanidad o el milagro. Llegó 4 días después. La demora tenía un propósito específico. ¿Cuál era? ¿Cuál era ese propósito? Honrar y glorificar al Padre. El tiempo de Dios, mis hermanos, es perfecto y es beneficioso para cada uno de nosotros. Él nunca llega tarde. Él siempre es oportuno. Él nos conoce. Las enfermedades o las dificultades nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar en nuestra fe, y también ayuda a que otros puedan creer. Las hermanas de Lázaro no habrían conocido a Jesús como la resurrección y la vida si su hermano no hubiera muerto, y probablemente María no había ungido a Cristo, ¿cierto? No lo habría ungido a Jesús con aquel vaso de alabastro de gran precio si no hubiese presenciado la resurrección de su hermano Lázaro. En el versículo 7 y 8 dice así: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Jesús sabía que estaba bajo un plan establecido por Dios, y ver a Lázaro en esta condición era para que se cumpliera la profecía en su vida. Versículo número 8. Y dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Jesús se dispuso nuevamente a ir a Judea. Esto alarmó a sus discípulos y le advirtieron del peligro. Rabí, ahora procuran matarte, apedrearte los judíos, y otras vez vas para allá. A ellos les parecía peligroso este viaje. No olvidemos que poco tiempo antes habían intentado salir de allí debido a la persecución, debido a la oposición de los judíos hacia Jesús y hacia sus discípulos. En Juan, capítulo 10, del versículo 39 al 40, la palabra dice: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando a Juan, y se quedó allí. ¿Cierto? Sabían los discípulos, esa era la preocupación que los discípulos tenían hacia Jesús. Ya se había escapado, ¿cierto?, de las manos de ellos, de los judíos, porque querían retenerle, querían capturarle. Esa era la preocupación que los discípulos tenían. En el versículo 9 y 10 dice: respondiendo a Jesús: no tienen día 12 horas, y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Amén. La Biblia Kadosh dice lo siguiente: los talmidim respondieron: Rabí, solo hay un corto tiempo de ayodín. Te querían apedrear y quieres regresar allí. Yeshua respondió: no hay 12 horas de día, ni una persona camina durante
la luz del día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Los discípulos estaban preocupados por este viaje de Jesús a Betania. Y de ese recorrido podrían ellos ser apedreados. Por eso le decían que hace tan cortito tiempo lo que había sucedido. Se hará oscuro, dice, en tan corto tiempo se hará oscuro, bajará la luz. Pero Jesús le responde que el día tiene 12 horas y al fin y al cabo lo que a él le importaba era ir a hacer la voluntad de su Padre y hacer el milagro. No miraba los obstáculos, no miraba las circunstancias del camino, solamente él, la motivación que tenía, era, ¿cierto?, hacer la voluntad de su Padre. Versículo número 11. Dicho esto, les dijo después, Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cuando Jesús dice nuestro amigo, significa que era amigo de Jesús y de los discípulos. Ser amigo de Jesús significaba hacer la voluntad del Padre. En Juan, capítulo 15, del versículo 14 al 15, leemos lo que dice la palabra. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Acá el Señor utiliza la metáfora del sueño para referirse, ¿cierto?, a la muerte de Lázaro. Y la palabra duerme es un eufemismo que significa disfrazar una realidad, suavizar algo que puede ser hiriente para el otro. Puede ser una forma de suavizar algo. Y esto es lo que Jesús utiliza para referirse a la muerte de Lázaro. Y duerme significa que está muerto, como lo evidencia en el diálogo 12 y 14. La muerte se representa a veces como un sueño profundo en el que despertaremos. En Daniel, capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El apóstol Pablo usa la palabra dormido como una forma educada de describir la muerte. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, la palabra dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Versículos 2 y 13. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y los discípulos no comprendían el sentido del sueño de Lázaro y lo interpretan de una manera literal. Ellos pensaron que realmente él estaba dormido. Piensan que Jesús estaba dormido y que se recuperaría, que despertaría, en vez de entender que Lázaro sí en realidad estaba muerto. En el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús en este versículo habla de forma clara y directa sobre la muerte de Lázaro. Lázaro ha muerto es una declaración simple y contundente. Ya no usa este eufemismo, ¿cierto?, indirecto, sino que claramente les dice que Lázaro ha muerto. En el versículo 15, y dice el Señor, Jesús comparte, le habla a sus discípulos y les dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él.
La razón por la que Jesús se alegraba era que sus discípulos no habían estado allí y porque iban a ver a continuación les llevaría a creer aún más. Era la oportunidad para que ellos pudieran ver con sus propios ojos el milagro que iba a ocurrir en ese lugar. Hermano, esto no quiere decir que ellos no creían en Jesús. Este no era el caso. Pero su fe tenía que crecer. Y esta iba a ser una ocasión especial para los discípulos, porque el Señor se disponía a realizar el más grande de los milagros, la resurrección de Lázaro. El más grande milagro en la historia, ¿verdad? La resurrección de Lázaro. En el verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás, el llamado mellizo, dijo entonces a sus condiscípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Parecía que el plan del Señor Jesús, cierto, no les convencía, y se iban de camino a Betania, creía que podían morir. Pero aún así no querían separarse del Señor, no querían separarse del Maestro. Era mejor morir con Él que morir sin Cristo, que morir sin Jesús. También nosotros podemos entender la preocupación de sus discípulos, el clima de hostilidad que se respiraba en Jerusalén contra el Señor Jesús podía incluirles también a ellos. Sabía que corrían un importante riesgo personal si acompañaban al Señor Jesús. Vamos a dejar hasta aquí la palabra y continuamos la próxima semana con una segunda parte. Pero antes de esto, les invito a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por la importancia, por hacerme entender, Señor, la resurrección, Señor, el milagro, el tremendo milagro de resurrección que usted realizó, Señor, aún en tiempos de hostilidad, de persecución, Señor. En el nombre de Jesús, usted fue obediente, Señor, y este milagro de resurrección a Lázaro, Señor, fue, bendito Padre, para glorificar al Padre, para glorificarse a usted mismo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos ver, Señor, aún más, Señor, sus señales en este tiempo, Señor, es tiempo de prueba, de dificultades, Señor. Yo le doy muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Le doy gracias por este alimento, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora voy a orar por ti, que has escuchado esta palabra y que quieres abrir el corazón al Señor Jesús. Invito a repetir después de mí: Padre, en el nombre de Jesús, yo abro mi corazón y te recibo como mi Padre y mi Salvador. Te pido perdón por mi vida pasada y te pido, Señor, que mi nombre esté escrito en los libros de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que tenga una bendecida semana y nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, con la segunda parte.